Ritmo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Nos vamos a quedar para cerrar la semana, este último día ya del mes de junio. Mañana empieza el séptimo mes del año y ya entrando en la segunda etapa del 2023, con todo lo que conlleva también en términos parlamentarios ese debate más centrado en el proceso de discusión cerca de fin de año del presupuesto que entra el 15 de septiembre aquí a la Cámara de Diputados, y también desde una perspectiva de ir viendo cómo se van desarrollando las actividades de los próximos días, porque el 13 de agosto está muy cerca, día en que se van a celebrar las PASO, y toda la atención está puesta allí en ese proceso electoral que es a nivel nacional, no solamente para la categoría de presidencia, sino también aquí en la Cámara de Diputados se renueva la mitad de la Cámara y un tercio de la Cámara de Senadores, con provincias muy importantes como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o incluso también la provincia de San Luis y de Jujuy, que son provincias que van a estar eligiendo entre algunas otras más, 6 en total, la representación. También va a suceder lo mismo en Santa Cruz, otro de los distritos que tiene que elegir sus representantes, y también Formosa, que es provincia que le toca el Senado renovar sus bancadas. Así que, bueno, en ese ritmo se inscriben las convocatorias a algunas de las comisiones, principalmente ya en la agenda legislativa 6 de julio, día en que se reunirá a las 11 de la mañana la Comisión de Juicio Político, y luego entonces sí ir viendo cómo se va configurando en la semana todo el andamiaje de comisiones. Nos comentaba ayer una diputada de la Comisión de Presupuesto y también la de Economía que se van a estar reuniendo la semana próxima para comenzar a debatir los proyectos que impulsa el oficialismo sobre GNL, para avanzar también en consonancia con la discusión o el funcionamiento, la puesta en funcionamiento en definitiva del gasoductor Néstor Kirchner. También vamos a estar repasando proyectos de ley, vamos a estar repasando, hoy es el Día Internacional del Parlamentarismo, un poco cómo estamos en relación de género y representación parlamentaria en Argentina, en la región, en Latinoamérica y en el mundo, porque ONU Mujeres todos los años, cuando hay elecciones en distintos países, emite un informe, y sobre eso vamos a estar repasando hoy, que se celebra 30 de junio en todo el mundo, el Día del Parlamentarismo, también en referencia al rol importante que tienen los parlamentos en garantizar la representación popular y también la democracia. Pero bueno, empecemos entonces aquí saludando a las colegas y compañeras y amigas. Gaby Vulcano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué expectativas? ¿No habrá sesión? ¿No habrá sesión? ¿Quién lo sabe? Sí, es uno de los temas que estamos esperando a ver qué va a suceder finalmente con eso, porque como veníamos diciendo, bueno, la campaña electoral se está llevando todas las miradas y está complicado poder reunir el número para hacer una sesión justamente, más allá del trabajo que se viene haciendo en las comisiones. Uno de los temas más importantes también que está sucediendo aquí en la Cámara de Diputados tiene que ver con el debate de la Comisión de Juicio Político, que se frenó un poco la semana pasada, pero bueno, va a continuar con temas importantes que tienen que ver con la coparticipación por un lado y el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo anda, Débora Urieta? ¿Todo bien? ¿Chequeando información Sí, hasta el último momento? Exactamente, estaba buscando, ahí ya lo encontré, justo me agarraste. Así esto indica, están negociando los diferentes jefes de bloque para ver si hay una sesión este miércoles. Lo que avisaron es que sería una sesión con un temario consensuado, obviamente en este clima de campaña ya en el que entramos. Lo ideal sería agitar lo menos posible el asunto, ¿no? No olvidemos que la última sesión fue ¿cuándo? El 19 de abril, así que hace bastante. Obviamente en el medio pasó Agustín Rossi, vino a exponer aquí su informe de gestión, pero hace mucho que no sesiona la Cámara de Diputados y se vienen acumulando los dictámenes, así que bueno, el objetivo de Germán Martínez cuando vino acá nos contó, la idea era apenas sea el cierre de listas, tener una sesión y bueno, estarían apuntando en ese sentido. Sí, además porque después, bueno, hay algunos procesos electorales también en curso, empieza el receso o algunas semanas, las últimas de julio, en general también la Cámara de Diputados entra en receso y ya después están las elecciones, ¿no? Son
6, 7 semanas nada más previas al proceso electoral, porque es mediados, es el segundo domingo de agosto, ¿no? Que se vota. El 13 de agosto, y ni te digo en el Senado, que no hay pero ni chance de que se abran las puertas del Senado, así que bueno, venimos con una actividad bastante frenada. Sí, se hicieron nada más comisiones para designar autoridades, sí, poca muy actividad. tranquilo todo, después se frenó todo en la previa del cierre de alianza, ya venía todo bastante paralizado y ahora ni te digo. Eso es lo que pasó, ¿no? También que el Congreso fue el epicentro la semana pasada, comentábamos ayer y repasábamos como hace bastante tiempo que no sucedía, que todas las definiciones que se dieron en torno a las listas se centró acá, en la manzana, podríamos decir, del Parlamento, ¿no? Con de un lado de pasos perdidos y del otro lado, en definitiva. Sí, eso va a continuar durante todas estas semanas porque, bueno, se está diseñando, más que diseñando, terminando de diseñar la estrategia electoral. Va a haber conversaciones permanentes entre Cristina Kirchner, Sergio Massa, que probablemente venga aquí cada tanto. Además es un lugar que conoce bastante. Sí, le gusta, se siente cómodo acá. Claro, en el día de ayer, bueno, Cristina Kirchner recibió a Daniel Scioli en su oficina. También se empieza a hacer un escenario donde se van a tratar de exhibir las distintas alianzas que hay con los diferentes sectores del peronismo, porque Unión por la Patria, apuesta a poder seguir acercando a otros sectores del peronismo que por ahora están a veces más dispersos y demás. Y acá el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, es donde hay posibilidad de dar esas discusiones también, ¿no? Hay representación de ese otro peronismo en ambas cámaras, algunos con un poco más de relevancia, otros con un poco menos. Más allá también del trabajo que se puede hacer con gobernadores de otro signo político que no sea del oficialismo para ir trabajando también el proceso electoral, ¿no? Es también, me parece interesante que no solo por la figura que tiene Massa, que es muy del Parlamento, sino también la figura de Cristina, que es muy del Parlamento también, ¿no? A los dos les gusta mucho todo el trabajo parlamentario. Tiene mucha trayectoria acá adentro. Sí, bueno, Massa nunca fue senador, pero Cristina fue diputada, senadora, Pero tuvo un bloque que fue decisivo durante mucho tiempo. El Frente Renovador era durante el macrismo y también durante el gobierno del Frente para la Victoria y demás, tuvo un rol importante. Del 2013 en adelante, digamos, se consolida. Y también lo que tenés, que por ahí no sea tanto en Unión por la Patria, también se me mezclan los nombres. Qué difícil eso. Sí, se va a Unidos, unidad, unión. No estaría pasando tanto, pero lo que pasa en Juntos por el Cambio, justamente por eso lo voy a decir, es que casi todas las provincias, salvo 4 que son Corrientes, Chaco, Mendoza y Entre Ríos, Juntos por el Cambio va internas en todas las provincias, entonces tenés diputados que están con un espacio y con otro. Exactamente. Están compitiendo entre sí. Compitiendo entre sí y pues, se pueden quedar afuera figuras que hoy nos parecen relevantes dentro del Congreso que están yendo a una interna que podrían quedar dejarlos afuera. Sin una posibilidad de incorporarse a la lista, porque también, ¿no? Siempre repasamos, la mayoría de los distritos argentinos tienen una representación de entre 5 y 7, salvo, bueno, obviamente las provincias más pobladas, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, que tienen muchos más, entre 12 y 18, bueno, 70 en la provincia de Buenos Aires, entonces se recambian la mitad. Por eso hay provincias, si tienen interna, donde va a ser más difícil colar dentro Juntos por el Cambio el resultado de la proporcionalidad según los votos. Por ahí encabezás la lista, perdiste las PASO y ya por una cuestión de lugares no entrás, por más que la PASO haya sido muy ajustada, porque entra el primero. Claro, porque 1 o 2 nada más. Claro, y con el tema del cupo entra la mujer. Y sí, la paridad, ya la paridad no cupo, perdón. Cupo era en los 90. Sí, perdón, te quedaste vintage. Retro. Te quedaste vintage. Así que eso también te lleva a que estén muy, muy metidos todos en campaña desde ya. Va a ser difícil esa situación, ¿no? Y va a ser también interesante ver cómo el rol de los gobernadores también de Juntos por el Cambio en ese proceso de las internas, que no es un rol fácil que tienen, ¿no? Porque la mayoría, los gobernadores en verdad de Juntos por el Cambio son, en definitiva, salvo el de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno del radicalismo. El radicalismo, se posiciona de una manera diferencial. Tiene radicales las dos listas de Juntos por el Cambio, pero me parece que va a ser
complejo el posicionamiento también. Sí. Cómo trabajar esa agenda en tan poco tiempo, con quién estar más, con quién estar menos. Ahí justamente el radicalismo, tanto de Corrientes como de Mendoza, lograron que en sus provincias haya unidad, entonces de alguna manera tienen bueno, eso claro, resuelto. ya está ahí. El único Claro, lo no que tienen logró. es arriba, hacia arriba. Exactamente, y en el caso de Mendoza, eso de alguna manera podría perjudicar a De Marchi, que va por fuera de lo que es la coalición, que no se llama Juntos por el Cambio, pero que a nivel nacional conocemos como Juntos por el Cambio. Así que de alguna manera es mostrarse unidos frente a alguien que optó por ir por fuera de lo que se llama Cambia Mendoza. Y en Corrientes lo mismo, fueron todos fue todos Juntos por el Cambio con una única lista. Así que esa etapa la tienen mucho más superada. resuelta. Sí, porque Exacto. eso también era parte de la complicación que planteaban los diputados del oficialismo que representan a los gobernadores, que con las dos listas se les complicaba mucho Exacto. más que, bueno, con esta interna que termina dibujándose en el oficialismo, que por ejemplo comentaban diputados de La Rioja que el Frente Patria Grande o el espacio que viene a representar Juan Grabois, que tiene un impacto en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, por ahí también en Santa Fe o Córdoba, en La Rioja no tiene tanto impacto esa discusión o esa visibilidad que hay dos candidatos dentro de una interna, ¿no? Sí, ahí me parece que en el caso de Juntos por el Cambio va a ser muy importante los alineamientos que va a haber en cuanto a los candidatos a presidente. Porque tenés una línea, la de Patricia Bullrich con Luis Petri, por un lado, que es, si bien Luis Petri es del radicalismo, aparece como un binomio pro más puro. Y en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que decidió hacer una alianza con Gerardo Morales, quien va a ser su candidato a vice, bueno, aparece como una fórmula más mixta, más abierta, que van en la búsqueda justamente también de poder conseguir apoyos más amplios. Y ahí Débora recién hablaba de Corrientes y de Mendoza. Mendoza claramente... Patricia Bullrich está mucho más cercana a lo que es la figura de Alfredo Cornejo y a lo que aparece como el electorado mendocino en relación a el perfil que puede llegar a tener más cercano al de Patricia Bullrich en cuanto al votante de Juntos por el Cambio. Corrientes se lo están disputando porque Gustavo Valdés está tratando de mantenerse en el medio de las dos candidaturas. Pero bueno, es un electorado a disputar. Y bueno, después están otros distritos donde ahí Horacio Rodríguez Larreta, de la mano del radicalismo, quiere ver si puede llegar a tener un acercamiento mayor. Claro, tener mayor presencia en esto que también decíamos de lo complejo que se le es a los gobernadores en cuanto en 6 semanas, en definitiva, que tiene la campaña ya lanzando el 1 de julio, en relación a los actos posibles que puede llevar adelante con cada uno de los candidatos. No es más difícil eso. Después, cuando se aclara la interna, es más fácil. Bueno, está el caso de Santa Fe, por ejemplo. Exacto. Donde ahí vos tenés una de las candidatas a gobernadoras, que es Lozada, claramente está encolumnada con la figura de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri como figura política. De hecho, bueno, hemos visto algunos spots. Hoy o ayer estuvo en Santa Fe con Lozada. Sí, y hubo un spot muy, entre comillas, gracioso, entre Bullrich y Lozada, y ahí Horacio Rodríguez Larreta queda un poco... desdibujado. Sí, desdibujado. Ya Lozada anunció que en caso de que la interna la gane Maximiliano Puyaro, ella no va a acompañar. Así que bueno, eso es la próxima paso que vamos a ver en un distrito importante, ¿no? Sí, y además también tener en cuenta que todo esto es el inicio de un proceso de campaña y cuando más se acerca el momento de definición, más se busca, bueno, cooptar la atracción de los votantes para que te acompañen en la interna, sobre todo. Sí, igual ojo que ahí Puyaro está identificado con Martín Lustó, y Martín Lustó obviamente está identificado tanto con Larreta como con Gerardo Morales, pero lo cierto es que ahí se coló mucho la interna la agenda santafesina, que tiene que ver con el narcotráfico y demás, y quedó medio relegada a lo que es la candidata al socialismo que va dentro de ese mismo frente, que es la diputada Mónica Fein. Pero bueno, ahí se volvió súper cruda la interna, y con este planteo de si yo gano, no te voy a sumar a mis filas. De eso vamos a estar conversando durante estas 2 horas, casi un poquito menos, que tenemos por delante. Hasta las 21 nos quedamos. Ahora nos vamos a conectar con nuestra compañera Lourdes López, que está en el recinto porque hay actividad.
Hola Amanda, bueno, saludar por supuesto también a todas las compañeras allí en el piso, Debo, también Gaby. Voy a saludar particularmente, bueno, a los chicos de seguridad que estaban aquí, que bueno, siempre están con muy buena atención recibiéndonos, así que aprovecho el móvil también porque son compañeros de trabajo y siempre están con muy buena disposición, así que nada, una cuestión que siempre están, ¿no? Para lo que se necesite, tanto las compañeras, los compañeros, y justamente en una actividad como esta, que, bueno, está ya dándose hace mucho, que tiene que ver con este cambio de roles, esta actividad que es formativa. Aquí todavía no ha quedado nadie, pero hace algunos minutos nada más terminó esta actividad que, bueno, particularmente este año se trabajaba en lo que era la salud digital. Es una propuesta también por parte del Círculo de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, también del Círculo de Legisladores, en este caso de la República Argentina, también por el Senado, también por diputados. Bueno, todo un trabajo en conjunto que permitía que diferentes estudiantes de todas las universidades del país y también de universidades, por ejemplo, de Perú, la Universidad del Pacífico de Perú, la Universidad Nacional de Chile, estuvieran llegando hasta este recinto para debatir proyectos de ley que fueran específicamente de la temática que les estoy mencionando, también haciendo un poco de capacitación, formación legislativa, debate, conocimiento de leyes, bueno, esto de consenso, disenso, conocer en sí cómo se lleva a cabo un proceso parlamentario de tener que iniciar en comisión el trabajo, luego que sea elevado al recinto, cómo lo tratan, cuáles son los puntos en común. Bueno, un montón de temas que son típicos de sesión y en este caso los estudiantes y las estudiantes han podido llevar adelante con mucha soltura, con mucha predisposición. Después obviamente son de alguna forma reconocidos y se les entrega de una distinción a cada uno por parte de su universidad. Hay que tener en cuenta que son estudiantes de abogacía, estudiantes de también ciencias políticas, y que esto y este tipo de actividades que acercan al Congreso a estudiantes de diferentes carreras afines con lo parlamentario, bueno, y con lo legislativo, justamente hace que la brecha entre la universidad y la vida laboral o la vida de un legislativo, porque en realidad lo que apuntan ellos es a eso, sea un poco más corta y el camino y el proceso sea mucho más orgánico y sencillo, ¿no? Entonces, cuando ya están acá, pueden hacer de asesores, pueden estar como, bueno, capaz secretario de algún diputado, son diferentes tareas que van desarrolladas de la mano, y quien dice el día de mañana ser candidato a legislador o legisladora por alguna localidad o provincia de nuestro país. Así que bueno, por supuesto acá es donde se estaban reuniendo en esta jornada de cambio de roles, la octava edición, perdón, segundo día, hoy concluyó, bueno, en algo más que especial. Además, Lourdes, también es tener la oportunidad de conocer cómo es un poco la cocina, cómo es esta cuestión de los debates, como bien decías, no solamente para una perspectiva de desarrollar una tarea dentro del Congreso, sino porque es parte también de un conocimiento más, digamos, importante de la ciudadanía, y desmitificar un poco, ¿no? Que es complejo ponerse de acuerdo con un texto, cuál es la palabra adecuada, qué dice esa palabra, si es polifacética o no. Entonces también ahí hay mucho para aprender en términos de que no se puede legislar todo en una ley, sino que hay que enfocar y cómo se hace más eficaz la legislación cuando tiene más especificidad, ¿no? Porque también pasa mucho eso, que hay una mirada a veces desde la ciudadanía de que, ¿por qué no hacen esto? Sería tan fácil ponerse de acuerdo, y es muy difícil. Es mucho más complejo, y por ahí no podés obligar a las provincias a que hagan ciertas cosas, es muy fácil decirlo, pero después como al Congreso no es todopoderoso. Exacto, y también hay una legislación anterior que te condiciona en términos de que no puedes legislar de una manera disonante con la historia. Los tiempos que hay acá adentro son muy diferentes a los que puede manejar la sociedad civil, ¿no? Digo, son... Lamentablemente hay cuestiones que son más burocráticas, que llevan mucho más tiempo, ¿no? En muchas oportunidades. Y claro, y que también que en muchas oportunidades, por ejemplo, dicen, bueno, vayan a trabajar o vayan a legislar. Bueno, hay una disposición por parte de los legisladores a la hora de sancionar, a la hora de tener en sí una sesión, por más que se aprueben o no los proyectos, la necesidad y la intención está. Estamos en un año electoral que obviamente eso dificulta un montón más las cosas, y a veces el clima político también hace que, bueno, no
pueda ser todo tan orgánico y tan como les gustaría, pero la iniciativa está y las ganas de trabajar están, y es por eso que son tan importantes el trabajo en comisión, el trabajo de sesión, pero también que cada uno de los diputados y diputadas puedan llegar a los acuerdos internamente dentro de cada espacio político. Ayer nos comentaba nuestra compañera Luciana Fernández que también la pretensión es que lo que aprobaron hoy, el proyecto, el preproyecto, ese ejercicio, ¿no?, de ponerse de acuerdo ayer en la discusión en comisión y hoy en la aprobación en el recinto, va a ser un antecedente para el propio trabajo legislativo, ¿no? Queda como texto antecedente para poder legislar en varias de las materias que hoy se estuvieron discutiendo sobre salud digital. Algunas ya fueron aprobadas por la Cámara, como por ejemplo la historia clínica digital, pero otras tantas que estuvieron debatiendo son también material de trabajo para los asesores que ya están haciendo su tarea y para los diputados que ya están en función también, me parece. Exacto, exacto. Sí, sí, es todo también que vaya en esa línea y por supuesto particularmente me traslado al trabajo que han hecho los diputados, al menos de la Comisión de Salud, que es presidida por la diputada Mónica Fein. Bueno, ha sido inclusive una de las comisiones que más trabajo ha tenido y que más proyectos creo que ha sumado en este año, ¿no? Pensando que ha habido proyectos de todo tipo, sobre todo económicos, pero también tenemos, por ejemplo, el de sangre humana, algunas modificaciones en el artículo de sangre humana, el de diagnóstico de trisomía a familias que reciben, en realidad de acompañamiento a las familias que reciben un diagnóstico de trisomía de par 21, bueno, el de la historia clínica digital. Hay muchos proyectos que se han aprobado en este... Exacto, en este último tiempo. Obviamente queda mucho más por hacer. Ahora está ya muy analizado y como casi en el temario para la próxima sesión, lo que sería Ley Nicolás o Ley de Seguridad del Paciente. Entonces digo, realmente se está trabajando y se está accionando para que tema salud y sobre todo después de la pandemia realmente tome la relevancia que esta merece. Gracias, Lourdes, por traernos toda esta información. Sé que nos vas a traer un poco más de noticias, pero culturales, en un ratito nada más. De todo, me van a ver. Me van a ver. Sí, porque hubo mucha actividad no específicamente de debate de leyes, pero otro tipo de actividades que también son fundamentales aquí en la Casa de la Democracia. Hasta dentro de un ratito. Les adelanto algo. Dale. Les adelanto algo cortito. Dicen que no hay que adelantar mucho, pero les adelanto que es el último viernes del mes y eso trae consecuencias y muy buenas. Linda sorpresa, así que después les vamos a estar contando. Perfecto. Con este anticipo te agradecemos, Lourdes, la información de esta actividad del cambio de roles. 8º año consecutivo que se hace. Me parece que está bueno empezar a darle bola a estas dinámicas que son muy propias por ahí de otros lugares del mundo, donde se hace este desarrollo más técnico profesional de la labor del debate parlamentario, pero es una forma también de transmitir una experiencia, ¿no? Y saber que no solo sea a través de la rosca de los partidos que la puedas conocer. Y que el Congreso no es solamente el día de la sesión, que la sesión es como la frutilla del postre de todo un trabajo previo, que por ahí no son caras conocidas ni son los que van a la tele, sino que son técnicos, asesores y demás, que son los que al final ponen el grueso de la letra que después finalmente se Claro, imagínate, si estudias ciencias políticas, todo el sistema de gobierno, los estudiás, los analizás en profundidad, venís acá y lo experimentás. Si sos estudiante de abogacía, todos esos códigos que te tuviste que morfar se discutieron acá y entendés un poco más claramente cómo es esa rosca, ¿no? Que ese texto difícil que a veces decís, ¿por qué escriben de esa manera? No es arbitrario, en definitiva. Un poco sí, pero bueno. Y que termina siendo la ley posible muchas veces, si no la mejor ley. Exactamente. Lo que tenemos es agenda parlamentaria de lo que ya hay previsto para la semana que viene, así que lo vamos a compartir con ustedes. No hay tanto todavía construido, pero sí algunas convocatorias. Esta del martes 4 de julio a las 15 horas, la Comisión de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda. Les contaba cuando iniciábamos el programa, una reunión conjunta donde va a haber distintos invitados, pero les contaba justamente que hablábamos en estos días con la diputada Susana Landricini, nos comentaba que iban a comenzar con el proyecto de gas licuado que había enviado ya hace un par de meses el Ejecutivo Nacional para comenzar a darle su debate. Va a estar presente Pablo González, que es el presidente de YPF, y además van a estar, bueno, como les decía, discutiendo este
este proyecto de gas natural licuado que nos había anticipado que había avances importantes entre los asesores de los legisladores para dar esta discusión. Pablo González, que además es candidato a senador, precandidato a senador por la provincia de Santa Cruz también, para venir aquí al Congreso nuevamente. El miércoles también, 5 de julio, hay actividad en la Cámara de Diputados. Tiene que ver 10:30 de la mañana con la Comisión de Comercio, Defensa del Consumidor y del Usuario y la Competencia. También hubo invitados expositores relacionados con la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito. Es parte del debate que viene impulsando la diputada Gabriela Lena, presidenta de esta comisión, que hace estos encuentros para ir caracterizando la situación respecto al impacto negativo que está teniendo en el consumo, en la parte de los comerciantes, las demoras y las tasas que tiene la acreditación de fondos cuando se comercializa con tarjetas de crédito. Así que vienen relevando la situación de distintos sectores. Va a suceder algo similar el miércoles. Y el jueves 6 de julio del 2023 a las 11 de la mañana, Comisión de Juicio Político. Está citado el juez Maqueda para que pueda dar su opinión, hacer una suerte de descargo por las acusaciones que ha recibido a lo largo de todos estas rondas testimoniales. Ahora en un rato vamos a hablar más de juicio político, ¿no? Para recordar cómo viene la agenda. Sí. Sí, porque además es un tema que va a continuar las próximas semanas y te diría meses. Sí. Ya nos adelantaron que la idea es que los temas que quedan, tratarlos en profundidad. Obviamente hay mucha expectativa respecto a si va a venir o no el juez de la Corte Suprema para exponer y dar cuenta de todos los cuestionamientos que le hicieron desde la Comisión de Juicio Político, puntualmente desde el oficialismo. Así que bueno, veremos si finalmente viene Maqueda. Y en función de eso irán viendo cómo se continúa con el debate en la comisión que preside Carolina Galear. Hay que contar también que algunos de los diputados estelares, digamos, de la comisión que se les vencía el mandato, como Eduardo Valdés, que fue quien impulsó parte de las denuncias a los jueces, el proyecto que impulsa las denuncias a los jueces por parte de los gobernadores y el presidente de la Nación, como Rodolfo Tailade, como Ramiro Gutiérrez, que son protagonistas del debate de juicio político, están en las listas para renovar sus bancas, así que, bueno, eso da por lo menos el margen de que juicio político es un tema central, ¿no? Sí. En la agenda también del oficialismo. Débora, vamos a hablar de uno de los proyectos que está en debate, que ya tiene dictamen y puede llegar al recinto si es que hay sesión prontamente, ¿no? Exactamente, es uno de los temas que suena con fuerza como para ser incluido en el temario si finalmente esta semana o la próxima o cuando haya finalmente hay sesión, porque justamente es un proyecto que se terminó consensuando. Se trata de la iniciativa que busca tipificar la violencia digital. El texto final fue la unificación de dos proyectos de ley, la síntesis, gracias, no me salía la palabra. Me veía ahí como que estaba haciendo tratando gestos. de hacer los gestos. Por un lado, la diputada del Frente de Todos y quien preside la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, y por otro lado, Dania Tabela, de Evolución Radical, lograron consensuar un texto unificado que básicamente busca modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital. El objetivo de avanzar con este proyecto de ley es proteger los derechos y bienes digitales de las mujeres, su desenvolvimiento y permanencia en el ciberespacio, así como también su dignidad digital, su identidad y su reputación en los entornos virtuales. Ya empezamos a ver cada vez más proyectos de ley que empiezan a contemplar un poco el mundo virtual. Hablábamos antes de la salud, bueno, ahora lo vemos en lo que tiene que ver con la violencia, en este caso contra las mujeres. Pasamos a la siguiente plaquita. El punto saliente es que modifica el término, el concepto de violencia contra la mujer, justamente para incorporar lo que tiene que ver con lo digital. Entonces, ¿cómo quedaría redactada ahora esta ley? Dice que la violencia contra la mujer es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, acá lo destaca, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad,
su dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Este concepto de violencia contra la mujer queda también comprendida las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto a un varón. Básicamente acá la clave es que habla del plano analógico y virtual, que se puede desarrollar todo este tipo de violencia, si se quiere, no es solamente físico, verbal, sino también dentro del mundo digital, ¿no? Para que se lo empiece a contemplar. Y también en otro punto, desde otra perspectiva también, lo que va incorporando son las responsabilidades individuales, pero también colectivas, ¿no? Porque habla justamente de aquella violencia digital que se pueda perpetrar desde el Estado en términos de muchos contenidos que se difunden desde los ministerios, por ejemplo, que pueden terminar también reproduciendo estereotipos de género o construyendo contenidos, narrativas que sean o que promuevan de alguna manera la violencia o la desigualdad. Y también los sujetos individuales, si alguien te ataca a través de las redes sociales, por ejemplo. No solamente el fuero íntimo, la cuestión de pareja y demás, sino que también puede ser un concepto mucho más amplio del que por ahí pensamos a primera vista. Y además porque también está bueno pensar que no es que porque exista una ley contra la violencia de género, el Estado nunca la vulnera, ¿no? Porque un poder del Estado la votó. Porque hay muchas prácticas que son de sutileza, de violencia, que los Estados, digamos, consolidan sin que necesariamente sean esas barrabasadas que uno dice, qué barbaridad. Por ahí son pequeños mensajes que se sostienen en narrativas, bueno, esto que se centran, por ejemplo, en la heterosexualidad, en la diferencia racial, en la diferencia corporal, en todos los contenidos digitales de un sector o de un ministerio son mujeres delgadas, blancas y que no representan a todo el colectivo, ¿no? A toda la diversidad de las mujeres. Bueno, también te sirven estas leyes para ese tipo de denuncias, quiero decir. Exactamente. Para activar eso. Se amplía el espectro. Claro, ¿no? Y no solamente tenés que pensar en que la violencia es entre personas que se conocen. Totalmente, sí. Y que no solamente en el mundo físico, sino también ahora en el virtual. Así que es un concepto súper amplio, por eso lo puse entero, es engorroso, pero para que quede en claro todo lo que significa la violencia contra la mujer. Y pasamos al siguiente punto, saliente, que incorpora la definición puntualmente de violencia digital o en línea como aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado. Ojo, puede haber una manipulación de la imagen que también ejercen violencia para contra la persona. Imagínate con la inteligencia artificial. Exactamente, ponen tu cara en una cosa. Totalmente, eso es lo que más miedo me da. Te da. Íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, esto es muy importante, lo veíamos en el caso Olimpia, que se difundió una imagen de una pareja sin el consentimiento de una de las partes de la pareja. Después discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TICs, así como también cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio que afecte los derechos protegidos de la presente ley. ¿Te parece que repasemos la entrevista que le hizo, parte de la entrevista que le hizo nuestra compañera Mariana Carvajal justamente a Coral Pacheco Melo, que es una activista mexicana que estuvo acá en Argentina en el contexto de la presentación de este proyecto de ley antes de que se le diera dictamen al proyecto, así que en definitiva explica las razones por las cuales ella le interesó discutir justamente esta tipificación de violencia en entornos digitales para tener un poco más de claridad cuál es el contexto del proyecto que nos está explicando Débora. Yo soy originaria de una provincia también en México que se llama Huauchinango y yo ahí tenía un novio
y un día me pidió hacer sexting. Para quienes nos ven y nos escuchan, sexting es un acrónimo entre sex, sexo, y texting, texteo, y es tener sexo a través de la digitalidad. Sí, sexo. Sé que nos puede espantar, sé que alguien puede decir en casa, pero ¿cómo? Si tú lo tuviste, entonces por eso te viralizaron, por eso te grabaron. Yo tuve sexting como cualquier otra persona, sin educación sexual, sin educación digital, con muchos tabús, con muchos estigmas y con una postura siendo mujer y siendo una provincia en donde todo nos espanta, ¿no? Entonces tuve sexting y ese video sexual se hizo viral en diferentes redes sociodigitales y también en diferentes espacios virtuales. Me pusieron un hashtag de un apodo sobre mi cuerpo, me llamaron y me tuvieron estigmatizada en internet. Cada vez que buscabas mi nombre en internet, lo primero que salía era ese video sexual. Cuando yo asisto o yo intento poner una denuncia, lo primero que me dice un Ministerio Público es: ¿y te grabó con consentimiento o sin tu consentimiento? No, con consentimiento, pero cuando lo difundió fue sin mi consentimiento. Pues entonces tú tienes la culpa, ¿no? ¿Estabas borracha? ¿Estabas alcohólica? Le respondí que no. Y me dijo, bueno, eso en México ni en ninguna parte es un delito. Dime cómo se llama esta violencia. Yo evidentemente no sabía nada de esto. No sabía ni siquiera que se llamaba sexting lo que había hecho. Y tampoco al buscar me encontré con un nombre para esta violencia. Tiempo después de obviamente encerrarte en tu casa, no salir a la calle, no querer tener ni esta cara ni este rostro, le platicaba yo hace rato a la diputada Macha y a mis compañeras que yo jamás en la vida me iba a imaginar que iba a estar en un programa de televisión nacional, en el Congreso Nacional de Argentina, diciendo esto en este momento, a esta hora, con esta cara y con esta piel de la misma Olimpia que años atrás habían difundido en un video sexual. Ser víctima de esta violencia es como si te violaran sin penetrar tu cuerpo. Y te violan todos cuando le dan like. Y te violan todos cuando le dan compartir. Y te violan todos cuando se burla. Nadie se pregunta por el agresor. Todos se van con la responsabilidad hacia ti. Y lo dije hace rato. Si vos compartes un pack, si vos compartes una nude, si vos compartes con tus amigos, con las personas, algo que te confiaron en la intimidad, vos también eres un violador. Vos también es un agresor y no está castigado en esta Argentina. Así empezó mi historia y al final, yo como entendí todo esto, cuando un día estábamos a punto de una película, le llega este video a mi familia y yo pensé que iban a cachetear, que iban a correr de mi casa. Yo pensé que mi mamá, como muchas mamás que seguro están viendo este programa, como muchos papás que están en este programa, no entienden de las circunstancias y yo creí que me merecía que me golpeara o que me merecía que me corriera a la casa, pero no fue así. Mi mamá, en lugar de correrme o bofetearme o regañarme, me preguntó si yo quería que esto pasara y le respondí que no. ¿Tú querías que te burlaran como te están burlando? Le dije, no, mami, claro que no. Me dijo, hija mía, entonces no es tu culpa. Qué culpable es quien lo difundió, qué culpable sería o qué vergüenza me daría que hubiese un video de ti robando, asesinando, cometiendo un acto de corrupción, un video de ti desnuda no es nada malo. Y entonces me dijo con esta frase icónica que es con lo que yo comienzo y se las comparto a todos ustedes, con estas palabras y perdón que así lo diga. Me dijo, mi vida, tú no hiciste nada malo, todas y todos cogemos. Tu hermana coge, tu prima coge, en ese momento el camarógrafo coge. La diferencia es que a él no lo ven hacerlo, a ti no te ven hacerlo. Y hasta yo cojo, mi amor. Pero no hiciste nada malo, lucha, porque tú tienes derecho a la intimidad. Conocí a más mujeres que al igual que yo habían vivido esta situación y entonces empezamos a hacer una lucha en México que hoy, bueno, se extiende a América Latina con la gran pluma jurídica de amigas abogadas como Florencia Cerda, como organizaciones como Gentic y hoy con mis amigas de Ley Olimpia Argentina. Y hoy lo que queremos es que lo que no fue para mí, lo que no fue para Belén San Román, sea para las hijas de las personas que nos están viendo, sea para sus nietas, hasta que un día digan, esto sí tiene un nombre, se llama violencia digital. Ahí el testimonio de Olimpia Coral Melo contando en detalles para qué están pensando esta ley, que no es sancionatoria, Débora, no tiene penas, sino que lo primero que hace es dar la herramienta de reconocer qué tipo de violencia estamos hablando. Exacto, se identifica el tipo de violencia y después se va a trabajar en paralelo con la Comisión de Legislación Penal para justamente tipificar el delito y que ahí sí se apliquen penas. Pero por lo menos en este debate, por ahora, va, como bien decías, a reconocer dentro de la ley de violencia contra las mujeres este tipo de violencia, que ya es poner sobre la mesa algo que por ahí, como contaba recién en el reportaje,
que acá el problema es la gente que lo difunde sin darse cuenta que está invadiendo la privacidad de una persona. Por ahí no lo piensa. Como compartís un meme que te parece gracioso, comparten el video que en realidad es la intimidad de una persona. Entonces, bueno, es una manera de empezar a poner el tema en agenda. De a poco, digamos. Pero bueno, vamos con el tercer ítem que tiene esta ley. Establece el desarrollo e implementación, esto es muy importante, de protocolos de detección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres a través de las TICs, programas de alfabetización digital y planes de formación docente. Pues obviamente hoy cualquier chico, desde muy chico, ya tiene un celular en su poder. Es muy importante que desde los colegios y demás y los mismos docentes estén preparados para empezar a concientizar a los chicos sobre lo que puede pasar con sus imágenes, con su intimidad, una vez que queda fuera de tu celular, perdés el control. Exacto, además esto es parte de las discusiones que se dan dentro de la ESI, ¿no? Parte de la caracterización de la violencia está como contenido de la ESI, pero de esta manera se le da un poco más de herramienta a las docentes y a los docentes cuando tienen que confrontar y enfrentar estas situaciones. Si les parece, vamos a repasar en este momento también un tuit que difundió justamente Olimpia Coral Melo a cuento del momento en que se le dio dictamen favorable al proyecto de ley y agradece, dice justamente gracias, diputados AR, Mónica Macha, Karina Banfi, la violencia digital es real. Mucho amor a nuestras compañeras, Ley Olimpia AR, Ley Olimpia, y retuitea justamente la información oficial de la cuenta Diputados AR, donde cuenta que la Comisión de Comunicaciones e Informática era la que faltaba en el debate, justamente había aprobado y avanzado en el dictamen de el proyecto de ley que busca modificar la 26485, la Ley Nacional Integral contra la Violencia de Género, para poder incorporar entonces el concepto de violencia digital y poder ser tratado en el recinto. Ahí veíamos la foto donde justamente está Karina Banfi, vicepresidenta de la Comisión de Comunicación e Informática, junto con Florencia Lampreave, que es una de las secretarias de la comisión, y obviamente la secretaria de la comisión, la secretaria parlamentaria de la comisión, que daba cuenta ahí un poco de un proceso que se inició por un lado en la Comisión de Mujeres, que no pudo hacerlo en forma conjunta, pero después se reunieron. La aprobación de manera prácticamente unánime. Imagino que nadie se va a oponer. Estaba pensando en un legislador porteño que cuestionó la ESI. Pero acordate que también cuando se buscó aprobar darle rango constitucional a la Convención Belén do Pará, no se pudo. Cuando siempre, se quiso aprobar paridad en el deporte, hubo problemas. O sea, pero esta creo que no toca ningún interés puntual más allá de aquellos que están en contra de la ESI, que te mandan a consumir pornografía en lugar de enseñarle a los chicos. Como si, me parece que no tiene muy bien claro que, exactamente. Bueno, pero no está en esta casa. No está en esta casa, por suerte. Sí está su referente político, ¿no? Exacto. Estamos hablando de Marra en el caso de la legislatura porteña, quien se referencia en la figura de Javier Milei. Exacto, que en general no acompaña estas legislaciones. Exacto. O no está el momento de votar, o bueno, no es justamente quien promueve la aprobación, pero bueno, también cuando hay discusiones que parece que fueran por un tubo entre las diputadas de los distintos bloques, cuando llega al recinto donde hay otras diputadas, muchas, no siempre todas tienen por qué acompañar la agenda de género. No, totalmente. Y muchos otros diputados varones, se hace más difícil a veces aprobar algunos proyectos, por más que el grupo de diputadas que están en la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad acompañen estas iniciativas. Sí, como decíamos igual antes respecto a la lógica propia que hay en el Congreso, cómo se hacen los proyectos, cómo se discute la letra de cada una de las iniciativas, también es necesario decir una obviedad que tiene que ver con que cuando se va a votar un proyecto, ya sea a favor o en contra, es necesario argumentarlo. Exacto. En general. Entonces, también en el caso de la violencia digital, bueno, es difícil encontrar por dónde podrían argumentar estar en contra. Porque en algunos casos, pienso en lo que tiene que ver con licencias parentales, por ejemplo, donde muchos diputados y diputadas te dicen estoy de acuerdo,
pero tenemos que ver si esto puede llegar a generar resquemores en el empresariado, porque de dónde va a salir el dinero para, o en otras iniciativas que obviamente van a trastocar lo que tiene que ver con el presupuesto, entonces, bueno, cómo se va a financiar, o otras cuestiones que tienen que ver más con temas de índole, no sé, religioso, que las han traído aquí al Congreso para debatir temas como la ley del aborto, más allá de que en lo personal creo que los temas religiosos no tienen por qué ser puestos sobre la mesa en los debates que se dan en el Congreso, pero en este caso es medio complicado ver por dónde. Y no toca intereses de los clubes de fútbol o de clubes deportivos, claro. Digo, no tocan ningún interés pero igual, puntual, insisto, podrían haber aprobado, por ejemplo, alguien, darle rango constitucional a Belén do Pará, que no tiene ningún costo, casi como esto, no tiene ningún costo, digamos, en términos ni económicos, ni simbólicos, ni religiosos, y así todo no se pudo aprobar. Es verdad, se requerían mayorías especiales, estaba en ese contexto, lo que digo es que, bueno, después le vamos a ver con el informe sobre parlamentarismo. Hace falta mucho trabajo, ¿no? Una cosa que a nosotros se nos cae de maduro, ¿cómo? ¿Quién se va a oponer a esto? De repente te salen, no sé, la libertad de expresión o los derechos subjetivos. Puede haber argumentaciones de ese tipo, lo que pasa es que es difícil también defender la libertad de expresión cuando estamos hablando de violencia digital y de la difusión. Imágenes íntimas, sobre todo. Es muy complicado. Bueno, sobre esto también queremos compartir con ustedes la palabra de el papá de Belén San Román, una joven que terminó con su vida producto de la violencia digital hace algunos años atrás, en el 2020, una joven de 26 años que pasó la misma situación que comentaba Olimpia Coral Melo hace un ratito, de una difusión no autorizada de imágenes de su intimidad, y no pudo sobreponerse a esa situación y terminó con su vida. Y estuvo participando en la presentación del proyecto justamente su padre, acompañando a las diputadas y diputados, y también vamos a ver a la diputada Mónica Macha, presidenta, como bien contaba recién Débora, de la Comisión de Mujeres y Diversidad de aquí de la Cámara de Diputados, el día que se le dio dictamen en su comisión a este proyecto, una de las grandes impulsoras también de que esto se pueda tipificar. Esto recién empieza, es un camino largo, lo sé, pero ya tomé la decisión de hacerlo en memoria de mi hija. Quisiera que esto que esté tipificado en el Código Penal, que se haga ley Olimpia y ley Belén, para que si alguien algún día tiene, más que nada lo hago para que no le pase a otra chica, a otra mujer. Bueno, eso es muy difícil para mí estar hablando acá, nunca en mi vida pensé entrar en esta situación, pero bueno, me tocó, le tocó a mi hija, no la respetaron como mujer, confío en alguien y esa persona, no sé si por el solo hecho de ser hombre se creyó con la libertad de ejercer esta virilización. Y también quiero hacer hincapié en que no tenemos que viralizar nadie, no la persona que lo tiene, sino las demás personas que lo van viralizando, ¿no es cierto? Entonces, en mi ciudad pasó eso y una ciudad de 50.000 habitantes causó mucho, no lo pudo superar y bueno, me tomó la decisión que todos ya saben, ¿no es cierto? Este proyecto que, como bien decía, tiene ya el dictamen de Mujeres y Diversidad, y con este dictamen ya puede pasar al recinto, lo cual es bien interesante para poder seguir avanzando en lo que significa la búsqueda y la posibilidad de concretar iniciativas que permitan prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de géneros. Con este proyecto, que es Ley Olimpia, que se llama Olimpia digamos en honor también a una sobreviviente de la violencia digital, Olimpia Coral Melo, que es una compañera mexicana,
que viene desarrollando también todo un proceso en relación a esta legislación en toda la región. México en este sentido ya tiene en varios estados esta legislación y en distintos países de nuestra región se está tratando y Argentina, bueno, es uno de ellos. Entonces, en ese sentido, Ley Olimpia lo que busca es poder incorporar a nuestra ley 26485 tipificar la violencia digital como una forma de violencia por motivos de géneros. Esto nos va a permitir incluirla entonces también en las políticas públicas, en las instancias de prevención, pensando también en lo necesario que es la educación digital, en la ESI, en las distintas políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y en distintos aspectos, porque en definitiva es poder situar el entorno digital como un territorio de esta época, un territorio en el que pasamos mucho tiempo, en el que lo que sucede ahí pasa a lo real, ¿no? Esto de poder pensar que lo virtual es real, que las cosas que suceden y que se plantean en redes o en grupos de WhatsApp, de Telegram y demás, tienen efectos en las vidas de las personas, que estos efectos que cuando se llevan adelante en el marco de esa violencia, me refiero con esto a la circulación de imágenes íntimas, fotos o videos sin consentimiento especialmente, hay varias formas, pero especialmente quiero recaer en esta porque en definitiva en las relaciones humanas, en las nuevas formas de relacionamiento y en este sentido el rol que juega el entorno digital también es parte también de la vida sexual de muchísimas personas y el punto acá no es entonces la posibilidad de decidir tomarse fotos o filmarse y demás, sino esa circulación después sin consentimiento, que es lo que genera en las mujeres una situación de un padecimiento psíquico muy complejo, que además tiene obviamente luego efectos también en la salud física y emocional, y que por eso nos parece importante poder contar con esta tipificación en nuestra ley. Quiero agregar además que Ley Olimpia es complementaria, se complementa con Ley Belén, que es un proyecto que hoy está en legislación penal, y que Ley Belén apunta a poder considerar la violencia digital como un delito y entonces una modificación al Código Penal. Lo traigo porque en definitiva con estas dos leyes estamos buscando, como decía al principio, instancias que nos permitan prevenir, erradicar, prevenir y sancionar la violencia por motivos de géneros en relación a la violencia digital. Ahí escuchábamos justamente a la diputada Mónica Macha dando un cierre al debate, explicando la importancia de la aprobación de este dictamen, pero bueno, principalmente el testimonio de Marcelo San Román, el papá de Belén San Román, contando la necesidad también, más allá de su tragedia personal, de poner el ojo y el foco, ¿no?, en esta discusión. Sí. Sobre todo para que también se tome conciencia que no solamente quien difunde un video de una situación de intimidad de otra persona está haciendo algo que genera daño, sino también aquellas personas que lo reenvían, lo miran, lo reproducen y que se termina transformando en una cadena de responsabilidades respecto a lo que tiene que ver con la difusión de tal vez un video, una foto de estas características. Pero claro, y así... decía, sí. Perdón, Coral, que decía, cada vez que lo ven me están violando, decía. Era muy como... Te hacía entender realmente lo que ella sentía cada vez que se le iba difundiendo el video, que encima es una bola de nieve y que no sabes dónde termina. Bueno, retomando un poco la frase de Rodolfo Walsh de la carta a las juntas militares en el 77, haga difundir esta información respecto también de la violación del terrorismo de Estado, podríamos decir justamente haga... Patria no difunda esta información cuando le llega respecto de los videos que muestran la intimidad de otras personas, porque no saben muchas veces quienes reciben esos videos si la persona que está en el video ha consentido esa difusión. Entonces, parafraseando un poco al gran Rodolfo Walsh, respecto a la ética periodística, también hay una ética de la ciudadanía en relación a ser o no cómplices de la difusión de informaciones, en este caso de videos, de imágenes,
que atentan contra el derecho de la intimidad de las personas. Pero bueno, nos vamos a la pausa ya rápidamente. Les recordamos que hoy es viernes, como bien nos adelantaba nuestra compañera Lourdes López, los últimos viernes de cada mes hay actividad en el Congreso de la Nación. En este caso es la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, que en el contexto de El Molino, este edificio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires y que es propiedad además del Congreso de la Nación, la Orquesta de Cámara del Congreso presenta Paraguay Orquestal, un concierto que incluye obras de Ginastera, también de Barrios, también de Biggie y de Sánchez Jase. La participación de además de artistas invitados que comparten, como bien ven ustedes, en el edificio del Molino, hermoso contexto para escuchar esta orquesta de la Cámara de Diputados y de Senadores. Con la participación, como les decíamos, de artistas invitados para homenajear a la hermana República del Paraguay. Decíamos que van a estar trabajando con obras de Ginastera. Estamos esperando el momento de que comience, hay que ser muy solemne. ¿Tendrá buena acústica el bolino? Nunca lo vi. Hermosa ¿sí? acústica debe tener y debe ser ahora lo vamos a escuchar cuando comiencen a tocar, un contexto inspirador, ¿no? Porque en su recuperación están poniendo en valor los materiales originales, los vitró originales, los mármoles originales. Y te diría que es una de las principales actividades públicas que se está haciendo en este recinto porque en general se abre para la noche los museos, ¿no? Sí. Pero como ya está avanzada la restauración del principal salón y de los pisos superiores, bueno, celebramos que se pueda presentar de vez en en ese cuando lugar. Invitan al público a que pueda ir a visitarlo. Realmente es cuando se abre la oportunidad, yo siempre lo comparto porque me parece que vale la pena ir a visitar. Yo todavía no lo visité, digamos, en el lugar in situ. No pude todavía porque las veces que hicieron las presentaciones para la prensa, bueno, me tocaba turno de trabajo, claro. no logré Pero colarme en como ninguna. para la noche de los museos hacen algunas otras actividades y lo veo y se lo paso a mi familia y demás, como aprovechen sí, y es muy vayan hermoso en términos arquitectónicos, pero bueno, ahora está sucediendo esto, que es la presentación de la orquesta, que en minutos va a comenzar. En definitiva, están haciendo la presentación y poniendo el contexto de este concierto que en un ratito, si les parece, cuando volvemos de la pausa, nos reconectamos, así escuchamos, así sabemos un poco cómo suena la orquesta en este contexto. Ahí venimos, no se vayan. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. 9 en punto de la mañana. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o ley de calidad de los equipos de salud y seguridad del paciente,
Es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden, y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes, y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política, desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, que es cuando yo ingreso a la política, yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable. Y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, claro. Y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. Sí. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Seguimos aquí en la tercera edición de TV. Estamos viendo, bueno, justamente
la celebración de esta pieza de la orquesta de la Cámara de Diputados y del Senado, del Congreso de la Nación, que está interpretando Paraguay orquestal a partir de distintas obras de artistas trascendentes del vecino país de Paraguay, como Ginastera, en un contexto diferente, ¿no? En general lo vemos en el Salón de los Pasos Perdidos, es el ámbito elegido cada último viernes del mes, donde esta vez se mudaron aquí enfrente, en el edificio del Molino, que es administrado por el Congreso de la Nación, está en un proceso de restauración y ahora vemos justamente cómo la orquesta estable del Congreso está interpretando obras de Ginastera, como les contaba, también de Barrios, otro artista es Biggie, también de Sánchez Jase, artistas reconocidos de Paraguay, que, bueno, a través de esta iniciativa que todos los meses lleva adelante la Dirección de Cultura de la Cámara, para abrir a la sociedad, al pueblo, a los visitantes de las inmediaciones del Congreso, a esta hora, a partir de las 7 de la tarde, aproximadamente, comienzan a llegar. A ver, escuchemos. Entonces, compuse este Carão Yeroku, que quiere decir la danza del Carão, una leyenda del Paraguay. ¿Conocen la leyenda del Carão? Carão era un personaje, era un muchacho que le gustaba mucho, a quien le gustaba mucho el baile, la fiesta. Todo el tiempo estaba, de fiesta en fiesta. Estaba enamorado de una chica que dicen que era muy linda, se les parecía a la flor del Burundiyá, la pasionaria, la flor típica del Paraguay. Se llamaba Yerutí. Y una noche estaban bailando en una fiesta, la polca, como ustedes van a poder escuchar, estaba en pleno la fiesta. Y viene un forastero y le dice: Carão, tu mamá te hace llamar porque está muy enferma y está a punto de morir. Y Carão le dice: ya habrá tiempo para llorar. Y sigue bailando. Y sigue la danza, y sigue la danza. Y Yerutí le dice: no, tenés que ir. Bueno, ahí está la presentación de parte de las piezas que se están disfrutando en el edificio del Molino. Veíamos con nuestro camarógrafo que nos mostraba justamente no solamente a los músicos y las músicas, sino también al público que se está presentando, que está escuchando este concierto. Vamos a intentar justamente poder mostrarles el momento en que estén tocando alguna de las piezas. Es un concierto de alrededor de 1 hora, así que como es también con artistas invitados, se les da la posibilidad de dar un poco de introducción a los temas que van a interpretar. Gaby, vamos a avanzar con un proyecto nuevo que se presentó respecto a el debate en torno al negacionismo, que tomó nuevamente relevancia al principio de esta semana con la presentación del avión que se usó para los vuelos de la muerte, que se hizo referencia a la necesidad de, tener un debate, una reflexión en torno al negacionismo en la Argentina de los crímenes de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad, ¿no? Así es, a comienzos de esta semana, en el acto que vos mencionás, Amanda, una de las hijas de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que fue desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, dijo que era necesario justamente que haya una ley referida al negacionismo. Después retomó esa idea la vicepresidenta Cristina Kirchner, que estaba ahí sentada junto a las 2 hijas de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, diciendo que era necesario pensar la posibilidad de discutir aquí en el Congreso justamente una ley de estas características. Si bien en marzo de este año ya había presentado un proyecto en relación a ese tema el diputado oficialista Carlos Fernández, ahora lo hizo justamente a comienzos de esta semana la diputada Carolina Moisés, diputada también de Unión por la Patria. Vamos a ver la primera placa. Creo que hay alguna placa anterior respecto a este tema. Si no, vamos
bueno, les voy contando una de las cuestiones que plantean. Básicamente lo que se pide es modificar el Código Penal justamente en relación a este tema. Se plantea la necesidad de ver cómo se puede tipificar para que pueda haber algún tipo de respuesta en términos de castigo a aquellas personas que tengan discursos negacionistas. Dice, bueno, se considerará agravante del delito de negacionismo o apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad la condición de funcionario o funcionaria pública de su autor. Será sancionado con la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. Bueno, acá en esta placa lo que plantea es que obviamente eso va a ser mucho más penado en el caso de que sean funcionarios o funcionarias públicas quienes tengan discursos negacionistas. Cuando estamos hablando de negacionismo en la Argentina, en general está muy vinculado a lo que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar. No se circunscribe a eso, obviamente. Porque, por ejemplo, los fusilamientos de José León Suárez, que fueron en el 56, o el bombardeo de la Plaza de Mayo, incluso lo que se reconoció hace ya algunos años atrás respecto a la masacre Pilagá, hace 100 años atrás, a través de un proceso judicial, se reconoció el carácter de genocidio de esa masacre indígena. Bueno, me parece que también abarca de todos esos ámbitos que no están solamente vinculados al terrorismo de Estado que reconocemos hoy en relación a la asociación a la última dictadura cívico-militar. Sí, Aman, retomamos porque acá está la primer placa. Bueno, te decía justamente que se propone modificar el Código Penal de la Nación y el texto empieza diciendo que será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años el que públicamente niegue, minimice, justifique, reivindique o hiciera apología de la comisión de delitos respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere. Me quedo un segundo en este tema. Sí. Muchas veces cuando se quiere hablar de lo... Y ahora voy a decir también por qué me referí tanto a lo que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar. Por un lado, o sea, no es que es algo subjetivo lo que son los crímenes de lesa humanidad o lo que tiene que ver con el genocidio. Eso está tipificado en estatutos internacionales a los que nuestro país adhiere y de hecho por eso existe la figura de genocidio y muchos de los responsables de las torturas, desapariciones y crímenes de la última dictadura cívico-militar fueron condenados por genocidio. Por esa figura, digamos. Claro, existe esa figura por genocidio y por lo tanto se los llama genocidas. Entonces hay algunos debates que me parece que es importante como remarcar que están enmarcados justamente en lo que tiene que ver con la legislación internacional a la que nuestro país adhiere. Y por otro lado, yo te decía, Amanda, ¿por qué hablo de la última dictadura cívico-militar? Porque en los últimos años hemos escuchado desde distintos referentes, en general de un mismo espacio político, tanto como el expresidente Mauricio Macri, que habla del curro de los derechos humanos y en general suele banalizar todo lo que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar, como, por ejemplo, hemos escuchado a Darío Lopérfido, al exministro de Cultura porteño, al diputado nacional hoy en funciones, Ricardo López Murphy, cuestionando la cifra de desaparecidos, diciendo no fueron 30.000, fueron menos. Bueno, todo eso tiene que ver con los discursos negacionistas. O también todo eso que se plantea respecto a la teoría de los 2 demonios, ¿no? Que se justifican determinados crímenes, determinadas acciones, poniendo en la balanza igual condición cuando justamente este terrorismo de Estado está claramente definido, tanto por los tratados internacionales, como bien decís vos,
como por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia desde 2005 principalmente, pero si nos retrotraemos al 85, 1985, también ahí se caracterizan que estos crímenes como aberrantes, ¿no? Y ahí hay, bueno, una decisión y una perspectiva de ocultar o de justamente negarlo, ¿no? Sí. De decir no es tan así. Y cuando se plantea el número 30.000, no es que se busca el número exacto por una cuestión de matemática o porque, bueno, sos un historiador y querés decir nombre. Es como hasta una chicana, como no son... no hace a la discusión. Sí, intentar minimizar el impacto, como, ¿no? No fue tan grave, porque Exacto. no va por el fin. O sea, te das cuenta que buscan minimizar o banalizar Exacto, el impacto del terror que todavía sigue perpetrándose, ¿no? Porque hay muchas personas desaparecidas que no sabemos qué pasó y hay todavía personas que no conocen su identidad. Sí, sobre todo sobre discursos que ya había cierto consenso político con el correr de los años, sobre todo cuando se retomaron los juicios de lesa humanidad a comienzos del 2003, donde había, como decía, ciertos consensos políticos de entre las diferentes fuerzas, donde, bueno, no se ponía en cuestión lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Decíamos en la placa anterior que teníamos, bueno, que hablábamos del tema de qué pasa con los funcionarios públicos, ¿no? En el caso de los funcionarios públicos, esa sanción claramente va a ser mayor. Será reprimido con prisión de 3 a 8 años e inhabilitación especial por 10 años el funcionario o funcionaria pública, agente de las fuerzas de seguridad o integrante de las Fuerzas Armadas que públicamente y por cualquier medio apruebe, niegue, justifique o reivindique crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la República Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983. Acá vuelvo a esto que vos también antes marcabas, Amanda. Este proyecto de ley se circunscribe a esto, entre otras cuestiones, por esto que decíamos antes. Los discursos que suelen circular negacionistas se refieren en general a este momento. Exacto. Te diría que lo que vos planteás ya sería... Es más ambicioso. Sí, más ambicioso, porque en muchos casos ni siquiera se termina de reconocer para algunos que lo que tiene que ver con el bombardeo a Plaza de Mayo, lo que fueron los fusilamientos de José León Suárez, han sido crímenes de Estado. Exacto, es verdad. Todavía está eso en los últimos años se empezó a darle mayor visibilidad a ese tema. Siempre pareció algo más circunscripto al peronismo y no salió de ese lugar, y me parece que ese debate todavía falta justamente para que se pueda empezar a plantear esto de lo que estamos hablando en relación a esos hechos, y seguramente podemos sumar varios más. Se me venía a la mente también todo lo de la Patagonia trágica, los fusilamientos en la Patagonia por los procesos de las huelgas obreras, y ni que hablar el indicidio, ¿no? El indigenismo, el indigicidio que se hizo, el genocidio de los indígenas en todos los tiempos, con la campaña del desierto, por ejemplo, ¿no? Que nunca se revisa, y que también en ese sentido hay una necesidad histórica, como sucedió con el juicio de la masacre de Pilagá, de que se pongan en valor esos procesos judiciales que no tienen una idea condenatoria a un sujeto en particular, porque están todos muertos, pues son personas que ya no tienen sobrevida en este momento, pero sí dar cuenta del horror estatal en las masacres. Que fue violencia ejercida desde el Estado. Exacto. Es eso, ponerle un nombre. Porque eso también es parte de la matriz institucional y la matriz cultural de la política argentina. Está cargada de masacres sobre nosotros mismos por parte principalmente de los estados argentinos, ¿no? Y ahí me parece que no hay que perder de vista, porque es parte de nuestros debates actuales. Después, en la próxima placa, vamos a ver algunos otros puntos. Bueno, el proyecto establece la capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquía de los 3 poderes del Estado. Estamos hablando del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto es parecido a muchas de las iniciativas que se tratan de poner en práctica en los distintos poderes del Estado,
pienso en lo que es la ley Micaela, Claro. lo que es la ley Joana, o sea, Yolanda, Sí. perdón. Justamente, bueno, ver cómo se puede capacitar en ese sentido. La capacitación va a ser obligatoria para los funcionarios que resultaren sancionados por abuso Bien. de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para funcionarios y funcionarias públicas de toda jerarquía y jurisdicción que incurrieren en delitos de negacionismo y o apología de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Vos antes decías, Amanda, bueno, quienes también, cuando es un modo de tener un discurso negacionista, quienes equiparan lo que fue el terrorismo de Estado a tal vez la lucha armada de distintos grupos de políticos de los años 70, y justamente hacer esa equiparación es equivocado, porque no es lo mismo lo que tiene que ver con la violencia ejercida desde el Estado que lo otro. Sobre todo porque el Estado tiene como principales responsabilidades la garantía de prevención y la garantía de no repetición y la garantía justamente de no accionar contra su... Claro, y tiene el monopolio de la fuerza. Y tiene el monopolio de la fuerza, no la puede usar en contra del pueblo. Todas las herramientas. Exacto, es muy desproporcionada la discusión. Después creo que tenemos, no sé si hay una placa más, y mientras tanto, porque la verdad que no recuerdo, te cuento. Hay proyectos, más que proyectos, hay leyes referidas al negacionismo. Tal vez la más conocida es la de Alemania, que estaba circunscripta a lo que tiene que ver con el régimen nazi. En ese sentido, bueno, es uno de los países que avanzó en este tema, pero también hay otros países como Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Letonia, y hay países en los que se está discutiendo. ¿Se puede resolver los discursos negacionistas simplemente con una ley? No, porque como decimos siempre, no alcanza. ¿Se termina con los discursos negacionistas con que haya capacitación? No. Obviamente son todos pasos que ayudan a poder terminar con los discursos negacionistas, que, como decía, en el último tiempo estamos viendo, y sobre todo en el contexto electoral, que empiezan a aparecer esos discursos como un modo de ver si se pueden capturar el voto de algunos sectores, sobre todo de sectores vinculados a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad. Obviamente, no a todas las Fuerzas Armadas ni a todas las fuerzas de seguridad, porque hubo un recambio generacional. Y puede que la mirada no sea la misma que se tenía hace años atrás, pero bueno, lo cierto es que justamente como se utiliza el discurso negacionista muchas veces, y Débora recién lo decía, ¿no? De manera liviana, simplemente como para, bueno, marcar y decir: yo estoy en contra de quien se identifica con tal espacio político. De hecho, la verdad me parece que es justo aclarar que dentro de Juntos por el Cambio, desde donde suelen surgir esos discursos negacionistas, no todos comparten esa mirada. El propio Horacio Rodríguez Larreta, cada 24 de marzo, se refiere a ese tema reconociendo lo que son los crímenes de lesa humanidad y reconociendo la lucha de las víctimas y los familiares de las víctimas de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Y no así, bueno, también el radicalismo históricamente lo ha hecho, así que también es importante destacar eso. Buenísimo. Tenemos para compartir, Gaby, si te parece bien, el testimonio de uno de los diputados que impulsa un proyecto similar, diferente en algún punto, porque tiene su propio texto, que es el diputado, como vos nombrabas hace un ratito, Eduardo Fernández, Carlos Eduardo Fernández, que cuenta justamente en nuestro programa a principios de la semana la importancia de avanzar en esta discusión, porque volvió a presentar su iniciativa con el contexto de varias familiares y referentes de los organismos de derechos humanos. Entre ellos estuvo también Tati Almeida cuando lo presentó, que fue una de las que habló en el acto que comentábamos más temprano el lunes, cuando se recuperó, se volvió a traer a la Argentina, se compró desde el Ministerio de Economía el avión Skyban, por el cual se mató a muchos compatriotas arrojándoles vivos al mar en un estado de sedación.
y entre ellos fueron asesinados Azucena Villaflor, una de las madres de Plaza de Mayo, junto con otras de sus colegas de la organización que estaba surgiendo en ese entonces, en abril de 1977. Esto decía Eduardo Fernández aquí en Tercera Edición. ¿Cuál es la principal esencia de la libertad de expresión? Que haya democracia. Cuando desaparecen periodistas y usted niega que existieron los Falcon Verdes, claro, es difícil estar jugando a la libertad de expresión. La libertad de expresión en el ámbito de los derechos humanos tiene un claro límite. Ese derecho de libertad de expresión es también para decir cuando quemaban los libros, perseguían los periodistas, no existía libertad de expresión. Usted no lo tiene que decir o puede reivindicar o olvidarse de eso. La verdad es que es todo un contrasentido, usar el sistema democrático para eso. Usted ha sido elegido por estas leyes, por las que dieron la vida miles de argentinos, por las que también el pueblo argentino ha hecho un recorrido histórico de memoria, verdad y justicia, que hemos sido ejemplo del mundo. Y eso nos une el 24. Sembrar una duda sobre los desaparecidos, por ejemplo, no es importante el número, van a desprestigiar a los organismos de derechos humanos y a banalizar este tema. Ahí lo escuchábamos al diputado Fernández, que daba argumentos justamente de la necesidad y la importancia de avanzar en el debate y obviamente en una legislación, ¿no?, que busque poner en relevancia, porque bueno, estamos cumpliendo 40 años de democracia. Exacto. Si bien está centrado, como bien nos contabas, Gaby, el proyecto en la última dictadura cívico-militar, el genocidio de la última dictadura cívico-militar, Argentina tiene una acumulación de 7 procesos de interrupción democrática, ¿no? Tiene, de hecho, estamos celebrando el periodo más largo de nuestra historia, sin interrupción de la continuidad democrática, con consolidación de los procesos de recambio institucional, pero aún hoy están muy vívidos estos discursos que toman otra relevancia, ¿no? Además, en el proceso electoral hay con las redes sociales una circulación muy violenta, ¿no? Desconociendo el impacto social que ha tenido el terrorismo de Estado en términos no solamente de las víctimas que buscan justicia, obviamente, sino todos estamos atravesados aún hoy por todas esas condiciones. Sí, y además porque lo que se empezó a dilucidar de manera más clara con el regreso de la democracia, que tiene que ver con el plan sistemático que se llevó adelante de desapariciones y asesinatos por parte de la dictadura cívico-militar. Lo cierto es que con el paso del tiempo y cada vez más estamos informándonos y teniendo justamente más certezas. Sí, certezas respecto a otros temas que pasaron en la última dictadura cívico-militar que fueron silenciados, como tiene que ver con las violaciones hacia las mujeres principalmente por parte de los represores. Lo que tiene que ver, hace muy poco la colega Bertoia, ahora me olvidé. Luciana Bertoia sacó una nota muy interesante en Página 12 contando lo que fue algo que es espantoso, pero que tiene que ver con los niños que pasaron por los campos de concentración y en algunos casos, como quedó también a la vista en el juicio a las juntas, que fueron torturados. O sea, hay cada vez más temas de los que no se hablaba tanto o que se va sabiendo cada vez más a partir de los testimonios. Todo eso está enmarcado en lo que tiene que ver con el genocidio. Y cuando se tiene un discurso negacionista, de alguna manera se está avalando todo eso. Sí, hay un libro de la periodista Miriam Lewin que estuvo detrás de traer a la Argentina el avión, que justamente cuenta la violencia contra las mujeres, exactamente, contra las mujeres. O sea, hay tanta literatura, tanto ficción como testimonios reales sobre todo lo que pasó en la dictadura, que realmente es inentendible que agarras cualquier libro y ya está. No puede ser que estemos discutiendo. No, lo que pasa es que justamente se intenta, como bien decíamos antes, ponerlo como una situación además de otros, por un problema de otros, de quienes en todo caso o fueron víctimas o familiares o esto también, ¿no? Plantear que son hechos del pasado cuando
incluso siguen habiendo mucha impunidad con respecto a determinados otros crímenes, como los robos de bienes, ¿no? La apropiación de empresas, porque también en los robos de niños gente que no conoce su identidad, sin duda, ¿no? Que eso no se conoce su identidad. Y que tienen esa información, ¿no? Porque es claro y está probado que hubo un plan sistemático de apropiación de menores. Esa es la causa que habilita, en definitiva, todo el proceso de reapertura de los juicios en 2005. Pero también, por otro lado, hay dimensiones que todavía no se han investigado, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la extranjerización de la economía, todas dimensiones que hoy todavía nos afectan. Lo vimos hace un tiempo con el proceso de las leyes vigentes de la dictadura que nos condicionan. Hablaba hace un ratito Lourdes López de la ley de sangre. Bueno, esa es de la dictadura, recién ahora la pudimos modificar, que tiene una incidencia mucho menos nociva en la vida de los argentinos que la ley de entidades financieras, por ejemplo. No es un tema para debatir, porque pienso en un tema del que se ha discutido y también se habla en función de los temas electorales, de las miradas políticas, por ejemplo, respecto al lenguaje inclusivo. Bueno, ahí te puede gustar más, no te puede gustar. Es un debate para dar. Claro. Es un tema que es válido aun cuando uno puede decir, bueno, ¿y a vos qué te molesta que se utilice o no lenguaje inclusivo? Sí. Son debates que me parece que, como tantos, pongo este ejemplo porque es uno de los temas que suele salir mucho y que se relaciona a veces según qué espacio político está a favor o en contra de esto. De hecho, el propio Frente de Todos, cuando se conformó como tal, una de las primeras cosas que hizo fue retomar esa discusión poniendo en la palabra todos una X y posicionándose respecto a ese debate. Esto le cabe a muchísimos otros temas, pero hay algunas cuestiones, como decía antes, donde hay acuerdos democráticos entre las distintas fuerzas políticas donde no hay discusión. El genocidio que se llevó adelante en la última dictadura cívico-militar, no hay debate respecto a eso. Exacto, no se puede poner en duda, no corresponde hacerlo. Repasamos nuevamente la agenda de lo que va a pasar la semana que viene, que ya se está configurando aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Está previsto para el martes 4 de julio a las 15 horas, una reunión conjunta, una comisión informativa para avanzar con el proyecto de GNL, que vos te preguntabas, ¿te acordás, Débora, hace unas semanas atrás cuando ingresó? ¿Qué iba a pasar? Exactamente, fue girado justamente a estas dos comisiones, a la de Energía, Presupuesto y Hacienda, y es uno de los proyectos de ley que se viene impulsando desde el Ministerio de Economía. Y que viene en correlato con la apertura del gasoducto, ¿no? Del relleno, digamos, de gas del gasoducto. Exactamente, se busca justamente fomentar las inversiones en ese sector para exportar, generar divisas y demás. Por eso es un proyecto que le interesa puntualmente al Ministerio de Economía. Así que arranca el debate, por lo menos en una reunión informativa. Con Pablo González. Con Pablo González, el titular de YPF. Uno intuye que es un proyecto de ley que en principio debería ser aprobado porque fomenta las inversiones en un sector. Exactamente. ¿No? Vamos a nuestra compañera Lourdes López, que nos está esperando porque tiene información para compartirnos. Hola, Aman, Gaby. Bueno, también, por supuesto, a Debo y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Recién estábamos en esta actividad cultural, muy pendientes de todo lo que se iba viviendo allí por parte de la orquesta, con algunas melodías guaraníes. Y nos tenemos que venir a hablar de ambiente, algo que nos gusta mucho. Hablo, por supuesto, por mi experiencia personal. Nada, vamos a estar en algún ratito también comentándoles de la importancia de ambiente y democracia, de que las dos vayan de la mano a 40 años de finalmente el retorno de la democracia. Ahora el próximo 10 de diciembre van a estar cumpliéndose 40 años, por eso es que también es una manera de anexar y de enlazar la importancia de tener acceso a diferentes normativas, a diferentes leyes que por supuesto estén en pos del desarrollo de nuestro ambiente, el desarrollo sostenible, pensando en el control de los residuos, en el control de las emisiones de dióxido de carbono y tantos otros temas que normalmente no se conversan, bueno, en este Congreso y en este Parlamento Sostenible, que es también impulsado por Juan Manuel Moreira, quien está
a cargo de la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación. Y esta muestra es una línea de tiempo que viene a reflejar eso que les estoy contando. Tiene que ver también mucho con la problemática medioambiental, el desarrollo sostenible, también el cambio climático, la contaminación, las alteraciones o modificaciones en la biodiversidad. Bueno, todo esto marcan también y están atravesados por distintos acuerdos. Sabemos que como hay leyes en todo y todo está establecido por normativas, el ambiente y la estructura del medio ambiente también lo está. En este caso hay leyes importantes que están aquí atrás, por ejemplo la 25.916, que son los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, que vendrían a ser de origen residencial, urbano, comercial, sanitario. Bueno, empezar a distinguir cuáles son los tipos de leyes, cómo aplican. Hay una ley madre también, que es la Ley Yolanda, que es la que permite la capacitación en los tres poderes del Estado, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y particularmente en algunos días nada más van a estar con una nueva entrega de diplomas para todos aquellos miembros de esta Cámara que han recibido la capacitación Ley Yolanda, que viene a, por supuesto, a generar una legislación, particularmente en este poder, una legislación con perspectiva ambiental. Si vamos a crear marcos normativos que sean en pos de la preservación, el equilibrio y la igualdad dentro del ambiente. Así que, bueno, es un poco eso, un poco visibilizar lo que contaminamos, lo que producimos y de qué manera también trabajar con esto que vamos aprendiendo. Efectivamente, Lourdes, muchas gracias por darnos esta información y esta hermosa manera también a través de una línea de tiempo, a través de información clara, de reconocer todo lo que se ha hecho y cuáles son los compromisos que ya tiene el Estado Nacional para, bueno, trabajar en morigerar el impacto humano en el clima, ¿no? En el ambiente, en el planeta, y tomar un poco más de conciencia, ¿no? Acá en un congreso que produce mucho desperdicio, mucho residuo, que puede ser reciclado, que se intenta, digamos, dividir, pero bueno, también es muy complejo. Vos también estás todos los viernes con el programa, los jueves con el programa Ecoagenda. Los jueves estás, ¿no? Los jueves, exactamente. Bien. Los viernes grabamos, los jueves estamos al aire a las 23 y hablando de eso también, en el día de ayer, bueno, en el último programa de Ecoagenda que tuvo lugar, ahora seguimos grabando, no es que va a ser el último, sino que es el último próximo pasado. En este caso, bueno, tenemos un fragmentito ahí, algo muy importante y muy lindo para que conozcan. Hablamos con, bueno, expertos en el tema que es la ecoansiedad. Después de la pandemia se despertó mucho esto. Aparecieron muchos los influencers ambientales en una de esas ecointensas que estuvo en nuestro programa. Así que bueno, vemos un poquito y también tomamos un poquito más de conocimiento ambiental. Muchas gracias, Lourdes. Nos vemos en cualquier momento. En las ciencias de la atmósfera lo que hacemos es estudiar precisamente la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea al planeta Tierra. Bien. Y lo que estudiamos, vinculado particularmente con el cambio climático, es cómo a través de las acciones humanas vamos modificando progresivamente su composición química, incorporando gases, particularmente a partir de la quema de combustibles fósiles, de petróleo, de gas natural, de carbón. La incorporación de todos estos gases a la atmósfera lo que hacen es intensificar, potenciar el efecto invernadero, y la consecuencia es un planeta progresivamente más caliente. De alguna forma, al estar rodeado de océanos, el efecto es que se va haciendo un poco más lento el proceso de aumento de la temperatura, porque el océano de alguna forma tiende a moderar qué es lo que pasa, pero también cambian. Los océanos se están calentando también, y eso cambia los patrones de circulación de las tormentas, del aire. Entonces es un fenómeno extremadamente complejo entender todo el proceso de lo que implica el cambio climático, y además para nuestra región. El origen del cambio climático está en las acciones humanas y en el uso y en la quema de petróleo, gas natural y carbón para la generación de energía, en primer lugar. Después, en segundo orden, aparecen actividades productivas, agricultura, ganadería,
ganadería, los cambios en el uso de suelo a través de los procesos de deforestación también son causas del cambio climático. Históricamente, efectivamente, el norte global ha sido quien más dióxido de carbono ha emitido en la atmósfera, pero si ahora miramos la situación y hiciéramos un ranking de los países que más están emitiendo dióxido de carbono, en el primer lugar aparece China, que es un país emergente, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar la India, con lo cual las responsabilidades ya se empiezan a diluir en la actualidad y empezamos a ser todos absolutamente responsables en términos de emisiones. Y les contaba al principio del programa que hoy, 30 de junio, es el Día Internacional del Parlamentarismo, algo que se constituyó formalmente en el año 2018 por una resolución de Naciones Unidas, pero que retoma una fecha fundamental de la Unión de Parlamentarios, la Unión Internacional de Parlamentarios, que data de 1889. Esto muestra la articulación o la idea de consolidar la representación popular de los parlamentos a partir de la representación pública, ¿no? La imprenta del Congreso, justamente, les recomiendo, impreso en los últimos días, está disponible digitalmente una ley que tiene que ver, un texto que tiene que ver con los debates sobre la democracia y que ingresando justamente a la página de la Dirección de Cultura de aquí de la Cámara de Diputados pueden bajarse. Es de el intelectual, politólogo y también filósofo Eduardo Rinesi. Con él estuvimos conversando en Todo Cultura y hablábamos de la democracia, ¿no? Y de cómo la representación de la democracia se consolida posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, y un poco eso queremos representar hoy. Estamos viendo fotos de diputadas nacionales porque vamos a hablar en este Día del Parlamentarismo justamente de la representación de las mujeres, principalmente porque todavía la comunidad LGBT está muy poco representada en el Parlamento, pero sí queremos repasar las fotos y las voces de las diputadas de la Nación y de las senadoras, porque Argentina va avanzando fuertemente en la representación y el liderazgo de las mujeres. Nos aprovechamos de la efeméride para contar un poco del panorama mundial, para que tengan en cuenta la necesidad de las leyes de paridad que tiene la Argentina y el mundo en general para promover de manera positiva y mejorar la performance de las mujeres en puestos de liderazgo. Principalmente en la última encuesta que hizo, el último informe que emitió ONU Mujeres, el organismo de Naciones Unidas que intenta monitorear cómo es la implementación de los derechos en pos de la igualdad de los géneros. Como el año pasado hubo 47 estados que tuvieron elecciones, hizo un informe sobre cómo es el rol de las mujeres en los espacios de liderazgo. Lo que consolidó entonces en estos países que tuvieron elecciones en el 2022 es que las mujeres representan el 26,5% de los cargos a gabinetes, dirigiendo ministerios que lideran áreas políticas. Más allá de las representaciones específicas, en el mundo entero, en los países que tuvieron elecciones el año pasado, las mujeres en puestos de poder en ministerios representan solo el 26% de esos cargos. Y además también advierte este informe que hay 13 países en que las mujeres ocupan el 50% más de los puestos ministeriales en la toma de decisiones que dirigen áreas políticas. Esto es importante, ¿no? Porque si en el mundo son solo 26%, que haya 13 países donde se avanza a un porcentaje igualitario del 50%, va marcando que con políticas públicas se puede implementar pautas de igualdad. Hay 5 carteras que son las más ocupadas por mujeres en general en todo el mundo, en los procesos democráticos. Tienen que ver obviamente con el Ministerio de las Mujeres y la Igualdad, Familia y Infancias, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social, Asuntos Indígenas y Minería. Son las carteras donde principalmente se encuentran este 26% de mujeres. Pero ahora vamos a pasar a la parte parlamentaria. Queríamos hacer un poco de lo ejecutivo también para que tengamos en cuenta lo difícil que es ocupar puestos de poder para las mujeres. En términos de escaños parlamentarios nacionales, también a partir de este informe que se hizo por las elecciones del año pasado, donde se renovaron parlamentos en 47 países del mundo, el 26,5% de esos escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Se registra un 11% más del año 95, año en que se implementa en definitiva las leyes de cuotas, de cupos para que las mujeres ocupen cargos en las listas de parlamentarios y parlamentarias.
Y decimos que en estos 30 años se avanzó muy poco, en definitiva, solo 11%. También lo que plantea en este sentido este informe de ONU Mujeres es que hay 22 países donde la representación de mujeres no ocupa el 10%, no alcanza al 10% de la representación, algo que está muy demorado con las pautas de búsqueda de igualdad que establecen los organismos internacionales y que la mayoría de los países han suscrito desde la década de los 70, así que sí, hay un retraso muy grande. América y el Caribe tiene mejor performance en la representación de mujeres en el Parlamento que Europa y América del Norte. Un poco de diferencia, 4 puntos nada más en Latinoamérica, y en el Caribe hay 36% de mujeres en promedio representadas en los parlamentos, mientras que en Europa y América del Norte solo es el 32%. Hay 6 países que tienen 50% o más de mujeres parlamentarias en ambas, en la Cámara Baja, o en los parlamentos unicamerales. Esto es importante porque siempre hay mucha estigmatización de los países conocidos como, muchas comillas, tercer mundo, o que tienen muchas dificultades económicas, pero sí son más proclives, en definitiva, a promover la participación de las mujeres en términos parlamentarios. Superan el 50% de la cantidad de mujeres en los parlamentos. Ruanda es el ejemplo principal, también tuvo elecciones el año pasado, 61% de mujeres en el Parlamento. Cuba tiene un 53%, Nicaragua tiene un 52%, México llegó a la paridad con el 50% de mujeres en el Parlamento, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes también tienen el 50% de parlamentarias mujeres, alcanzando entonces la paridad o incluso algunos superándolas. Hicimos esta definición sobre todo de Ruanda, que representa un poquito más del 60% porque están ocupadas en la Cámara Baja principalmente. Es más difícil acceder a la representación del Senado, también un Estado federal como el de Ruanda, con otras características de representación de los estados que la Argentina, pero sí ONU Mujeres hace esa diferenciación entre la representación directa que supone ser diputado o diputada de la Nación y la representación más selectiva en términos de el rol que tiene el Senado de la Nación en la mayoría de los países que tienen cámaras, que tienen congresos bicamerales, donde representan más a los estados o a sectores de poder el Senado en relación a la Cámara de Diputados. El aumento a nivel mundial de un año al otro, entre el 2021 y el 2022, respecto a la representación de mujeres en los parlamentos, es solo del 0,4%, un porcentaje realmente muy bajo para el ritmo de compromiso con la democracia que, bueno, se espera que tengan los estados a partir de los acuerdos internacionales que han firmado y además de la presencia del movimiento feminista en todo el mundo. Y queremos centrarnos en algunos países importantes, no solo de la región, sino que han tenido elecciones el año pasado y han dado información relevante sobre las modificaciones y el impacto de la participación política de las mujeres. Nos centramos en el hermano país de la República Federativa de Brasil, porque allí hubo 4.829 mujeres afrodescendientes de un total de casi 27.000 candidaturas presentadas para la elección 2022, donde Lula da Silva resultó ganador de la presidencia de la nación, que son abiertamente lesbianas, bisexuales, transgénero, queer. 18 ganaron, incluidas 2 mujeres LGBT. O sea que de todas estas 4.800, solo 18 pudieron incorporarse al Parlamento, pero respecto a estas 27.000 cargos que estaban en postulación o candidatas que estaban en postulación, 4.829 son representantes del colectivo de la diversidad sexual. Algo que, bueno, en nuestro país está un poco más demorado y que no tiene tanta visibilidad en la representación. Otro dato que nos parecía importante resaltar en términos de diversidad dentro de la representación parlamentaria y las aspiraciones que hubo el año pasado en Estados Unidos para esa representación, que en las listas norteamericanas se dio justamente en Estados Unidos que 263 mujeres afrodescendientes compitieron para un puesto en la representación en los escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y sin duda Colombia, que veíamos hace un ratito una imagen de Francia Márquez, la vicepresidenta de ese estado, de ese país, que ha
impactado positivamente también en el rol de las mujeres en Colombia, no solo porque es afrodescendiente indígena, aquí la tenemos, y además es una de las principales referentes del movimiento feminista colombiano, sino sobre todo en términos de que finalmente en Colombia hay representación afrodescendiente y ella es una de las principales impulsoras de esa situación. Bueno, allí en Colombia, estas elecciones que pasaron, justamente la representación de la disidencia sexual visible, esto quiere decir personas que se presentan a sí mismas como lesbianas, bisexuales, gays, travestis, trans, queer o intersex, se triplicó. Y además lo que sucedió es que de 2 diputadas que había, hoy hay 6 representantes en el Congreso de la Nación colombiano que son abiertamente de la disidencia sexual. Algunos datos más: Francia, hay 32 candidatos que representan a minorías étnicas, algo que también importa en el debate de la migración en los estados como Francia, que fueron elegidos hacia la Asamblea Nacional, y es un récord histórico porque representan el 5,8% del total de los escaños que se trabajan y se utilizan en definitiva para el proceso de representación de los estados y de los países, y sobre todo el problema grave que tiene Francia con la migración. Ahora sí, nos centramos un poco más. Bueno, esto es lo que les decía respecto al informe: 47 países, un promedio del 25,8%, un incremento del 2,3% respecto a los años anteriores de la cantidad de mujeres en puestos de liderazgo a partir de las discusiones de cuotas o de paridad de género. El Senado de Australia fue la única cámara en la que se eligió a mujeres para ocupar más del 50% de los escaños. Esto fue una política que se implementó el año pasado para igualar un poco y darle cierta ventaja a las mujeres para poder llegar a la paridad de género. Entonces en las listas no había varones y de esa manera se compensó la participación de las mujeres en el periodo eleccionario del año pasado. Y justamente queremos hacer un poco esta síntesis de cómo está representada las cámaras altas y bajas o las cámaras parlamentarias a partir de las autoridades. Hay 62 mujeres que encabezan representación parlamentaria como presidentas de estas cámaras, de los cuerpos. 6 países cuentan con presidentas en ambas cámaras. Uno es Argentina, otro es Bahamas, Bélgica, Belice, Trinidad y Tobago. Y Estados Unidos tiene mujeres en ambas cámaras como presidentas. Hay 23 parlamentos unicamerales donde las mujeres participan y son autoridades de esos parlamentos unicamerales donde representan el 20%. Y hay 39 cámaras en donde las mujeres son también representantes, autoridades o de algún modo la máxima organización tiene a una mujer dirigiendo esas cámaras, esos parlamentos bicamerales, representando el 22,7% del total de los estados que tienen ese tipo de organización parlamentaria. Y por último, contarles también que las cámaras parlamentarias de las Américas, el 31,5%, y en las europeas el 30%, son mujeres menores de 30 años, mientras que el 90% son mayores de 45 años de edad. También dando cuenta que la mayor participación de las mujeres tiene que ver en algún sentido para llegar a ser presidente o autoridad de una cámara con el tiempo que pasan dentro de la actividad parlamentaria. No se llega a ser presidenta de la Cámara muy fácilmente en ningún lugar del mundo. Por eso muchas de las que hoy ocupan un lugar tan importante tienen una trayectoria de muchos años dando el debate en el Parlamento. Ahora sí, por último, nos vamos a centrar en nuestra Cámara. Yo sé que esto les va a interesar a todos y a todas porque tiene que ver con la posibilidad de conocer cómo está compuesta la Cámara de Diputados y de Senadores en términos de paridad de género. En diputados son 112, las mujeres de 257 integrantes representan el 43,6% del total de sus miembros. El Frente de Todo es un bloque en la Cámara de Diputados que tiene paridad, son 59 mujeres y 59 varones, mientras que en Juntos por el Cambio son 46 las mujeres de los 116 diputados que tienen representación en ese bloque partidario. Hay algunos bloques partidarios en la Cámara que no tienen ninguna mujer, como por ejemplo el interbloque Provincias Unidas, que son 4 varones. Luego el Frente de Izquierda tiene 2 mujeres.
asociamos a el espacio del interbloque federal, tiene 3 mujeres también en su composición, y los libertarios tienen 2 mujeres en sus 2 expresiones diferentes, ¿no? Por un lado, bueno, Milei quedó con sus 2 compañeras a partir de que Carolina Píparo se pasó a su bloque, mientras que, bueno, al asumir con la ley de paridad de género, tuvieron la obligación de tener 2 mujeres en cada uno de los bloques. Hoy se integran de esta manera. El Senado es menor la cantidad, el 43,5%, está muy cerquita, pero no tanto. Hay 31 mujeres de las 72 personas que ocupan un lugar en el Senado de la Nación. Entre los principales bloques, el Frente de Todos tiene 14 mujeres y Juntos por el Cambio 15 senadoras entre sus bancas. Hay una diferencia ahí también a favor de Juntos por el Cambio. Ninguno de estos 2 bloques son paritarios, en definitiva hay más varones que mujeres, pero sí es importante que hay cada vez más participación de mujeres en el Senado de la Nación. Y un par de datos importantes para que tengamos en cuenta la evolución a lo largo de la historia. Entre la recuperación democrática del 83 y el año 1991, cuando se sanciona la ley de cupo, había solo 4% de mujeres aproximadamente, tanto en diputados como en el Senado. Ya en el año 95, con la ley 24.012, que es la ley de cuotas del 30% de mujeres en las listas, ese cupo llegó al 38%. Entre el 2017 y el 2019, una vez aprobada la ley 27.412 de paridad de género, ese número alcanzó el 40,07%. Y en las elecciones del 2021 hacia las del 2023 se espera una ampliación de cantidad de mujeres en las listas, siempre que estén en las cabezas de las listas, cosa que no estaría pasando en estas próximas elecciones, porque la mayoría de las listas están encabezadas por varones. Como decíamos, en el Senado son un poquito menos, pero en proporción esa es la cantidad de mujeres en las cámaras, tanto en diputados como en senadores. Queríamos aprovechar este día del parlamentarismo para comentarles un poco el esquema de este tema. Que bueno, vos siempre preguntás, Débora, ¿cuántas mujeres hay en el Congreso? ¿Viste? Hay bastantes más que en otros lugares del mundo. ¿Te das cuenta? Pero siempre decimos que ocupan pocos lugares de autoridad, digamos. No presiden pocas comisiones, pocos bloques, interbloques. Así que falta. Bloques, ahí, ¿no? Uno solo, que es Margarita Stolbizer, bueno, y Romina del Pla. Porque es un monobloque. Y después ya no queda más nada. No queda nada. Bueno, compañeras, gracias por este ratito. A ustedes por estar aquí. Gaby, buen fin de semana. Débora también, que descanses. El lunes nos vemos. Y ustedes quédense con la programación de DTV, que tienen todavía mucho más. Chau. Ellos son tu voz en